Amén, que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar hoy compartiendo la reunión y saber que Dios está con nosotros. Amén. Él es bueno, Él es maravilloso y realmente podemos sentir su presencia hoy muy fuerte aquí en la casa. Así que yo quiero compartir una palabra de Dios y yo quiero que puedas ir a tu Biblia allí al libro de Juan. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versos 19 y 20. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y dice así la palabra de Dios. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Muchas veces había leído esta palabra y muchas veces uno no le encuentra razón o algo como identificarse, ¿no? Pero en estos días he encontrado algo precioso en esta palabra, porque era Jesús hablando a los discípulos, diciéndole: un poquito me veréis, un poquito no me veréis. Y los discípulos se preguntaban entre ellos: ¿pero qué quiere decir Jesús con esto? ¿Por qué nos habla así? Y Jesús, como sabía sus pensamientos, Él le dice: ustedes se preguntan esto, pero en realidad les vengo a decir que voy a desaparecer, pero voy a volver. Y estaba hablando Jesús directamente de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario, de lo que iba a pasar en un fin de semana como hoy, en un fin de semana como este, que Él iba a desaparecer de ellos. Y Él le dice: ciertamente ustedes van a estar tristes, porque voy a desaparecer, porque voy a morir, pero después voy a volver y me van a ver otro poco más. Y dice: y vuestra tristeza se va a convertir en gozo. Y hoy yo quiero referirme a esta palabra y entendiendo lo que pasó hace muchos años atrás en un fin de semana como este, ¿sí? Y Dios me llevaba a ver y a escudriñar las Escrituras y a ver qué es lo que pasaba en el corazón de la gente y qué es lo que pasó en el corazón de los amigos y aún en los discípulos en un fin de semana como este. Y Dios me llevaba allí a la Escritura. Yo quiero que me acompañes al libro de Marcos capítulo 15, verso 31. Marcos capítulo 15, verso 31. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. Perdón, del 37 al 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó desde arriba abajo. Esto es algo que pasó durante ese fin de semana, cuando Jesús es muerto el día viernes. Dice que cuando Él expiró, Él dio su último respiro, dice que ese velo que estaba en el templo, que por miles de años había separado a los judíos, a los hijos de Dios, de la presencia de Dios, ese velo se rasgó en dos, ese velo cayó. Y desde ese momento nosotros y aún ellos tuvieron entrada a la presencia del Señor. Eso que por miles de años había sido como un secreto, había sido una incógnita, había sido una incertidumbre en cada persona de decir: ¿cómo será? ¿Cómo se sentirá la presencia de Dios? ¿Cómo debe ser? O yo me imagino muchos discípulos, mucha gente diciendo: ¿qué habrá sentido Moisés al estar allí dentro de la presencia de Dios? ¿Qué habrá sentido Aarón, que era el sacerdote? ¿Qué habrá sentido David, que se metía dentro de la presencia de Dios? Y ese velo, ese fin de semana se rasgó. Aleluya. Ese velo se cayó. Ese velo nos dio la entrada
por así decirlo, para que toda la humanidad pueda entender y pueda sentir la presencia y la grandeza de Dios, así como nosotros acabamos de sentir su presencia en estos momentos adorándole. Eso fue el favor que Dios nos dio ese fin de semana. Aunque los discípulos de la época no lo comprendieron, aunque la gente de esa época no entendió lo que estaba pasando, pero ese fin de semana se rasgó el velo y nosotros tuvimos la oportunidad y tenemos hoy, y cualquier persona, de poder entrar a la presencia de Dios gracias a ese fin de semana. ¿Sí? Muchas veces no entendemos o muchas veces no sabemos las cosas por las que estamos pasando, ¿sí? Pero tenemos que entender que más allá de lo que estemos pasando, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, y tiene pensamientos mucho más abundantes de los que nosotros podemos llegar a entender o a pensar. Con otra de las cosas que me encontré que pasó ese fin de semana, y quiero que vayas allí al libro de Efesios, capítulo 4 y 9. Mira el libro de Efesios lo que habla. Algo tremendo, porque muchas veces pensamos que Dios no está. Muchas veces pensamos que Él no está actuando, pero Él sí está actuando, Él sí está con nosotros. Y mira lo que pasó ese fin de semana, allí, Efesios 4:9. Mira lo que relata la palabra de Dios. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. ¿A qué se refiere aquí Pablo hablando de la iglesia de Efesios? Le está diciendo que aquel que subió a los cielos es también aquel que descendió. ¿A dónde? A lo más profundo de la tierra, mismo infierno. ¿Para qué? Para tomar las llaves de la muerte y tomar las llaves del Hades. Dice que ese fin de semana, para muchos Jesús estaba muerto, para muchos Jesús les había fallado, por así decirles. Pero ¿sabes qué? Jesús en aquel fin de semana había bajado aún a lo profundo de la tierra, había bajado al mismo infierno. ¿Para qué? Para vencer al diablo allí en su misma casa y tomar las llaves de la muerte, vencer a la muerte, vencer al infierno, y aún a los que habían muerto también predicarles aún allí en el mismo infierno, dice la palabra de Dios. Aún si quieres corroborar esto, puedes hacerlo también allí, mira, en el libro de Mateo 12:40 y Apocalipsis 1:18, Dios afirma y resalta esta palabra. Así que hoy no pienses que Él no está, hoy no pienses que Él no está haciendo nada a tu favor, porque así como hace 2000 años atrás los discípulos pensaban que Dios les había fallado, que había muerto su líder, que había muerto su Salvador, que ya no había esperanza, pero en realidad Él estaba haciendo cosas mucho más profundas que nosotros podemos llegar a entender o pensar. Él en ese tiempo estaba bajando al mismo infierno y robándole al enemigo las llaves de la muerte, las llaves del infierno, y aún dando autoridad, como dice allí la palabra, aún en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Él tiene toda autoridad. Amén. Entonces hoy yo vengo a traerte esta palabra de esperanza para que le creas al Señor, que así como un fin de semana como este, Él nos dio la victoria, nos dio la salvación. Mira, otro ejemplo que yo encontré, que también estaban viviendo los discípulos, es allí en el libro de Lucas 4:21. Y quiero llevarte al pensamiento que tenía la gente, porque estos dos que iban caminando, camino a Maús, eran personas que no eran discípulos, sí eran seguidores, eran personas que amaban a Dios, pero no eran los discípulos, pero también ellos tenían ese pensamiento. Mira lo que dice Lucas 24:21, dice así, Lucas 24:21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Esto era el pensamiento que tenían estos dos varones que iban camino a Emaús. Estaban volviendo de Jerusalén a su tierra, a su pueblo, desesperanzados, angustiados,
Y dice que de repente se les apareció Jesús. Y Jesús le dice, pero ¿qué pláticas son las que tienen ustedes? Y ellos le dicen, pero ¿qué eres tú, el único forastero que no sabe lo que ha acontecido este fin de semana? Y ellos le relatan, dice, pero nosotros pensábamos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Estaban desesperanzados, estaban angustiados. Le dicen, tú no eres el único que no sabe que Jesucristo, el profeta y el que Dios usaba, ha sido crucificado y está muerto. Y había desesperación. La esperanza se había perdido. Estaban cabizbajos, estaban angustiados. Pero dice la palabra de Dios que Él mismo les abrió las Escrituras y comenzó a contarles aún desde el antiguo pacto, desde la palabra, desde Génesis en adelante, abrir las Escrituras de lo que había de acontecer. Y ellos, mientras escuchaban esto, el corazón les empezó a latir más fuerte, el corazón empezó a exaltarse en su vida y se dieron cuenta que era Jesús el que estaba con ellos. Pero ahora a lo que yo quiero llevarte era al pensamiento de lo que había en la gente, de que Jesús les había fallado, de que Jesús los había dejado, de que su libertador y su salvador los había abandonado y que les había mentido, por así decirlo. Pero yo vengo a decirte, ¿sabes qué? Hoy Jesús en este tiempo está aquí para abrirnos las Escrituras. Está hoy aquí para sacarte las vendas y decirte que Él no ha desaparecido, que Él no ha muerto. Hoy quizás en este tiempo de pandemia yo puedo decirte que quizás muchos han perdido la esperanza en Cristo. Muchos han perdido la esperanza en Dios. Porque quizás los golpeó en la economía, quizás los golpeó en la enfermedad, quizás los golpeó aún con un familiar que hoy no está. Pero ¿sabes qué? Los planes de Dios son mucho más profundos y más grandes que nuestros planes. Hoy yo vengo a decirte a que le creas al Señor de todo corazón. Hoy no pierdas la esperanza, porque esta gente perdió la esperanza, los discípulos perdieron la esperanza, pero no se dieron cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Jesús les había anunciado antes, van a estar tristes, pero vuestra tristeza se va a convertir en un gozo completo. Amén. En un gozo. Y mira, por último, yo quiero llevarte allí al libro de Juan 21:3 y poder ver una experiencia muy fuerte que es la vida de Pedro y los discípulos. Mira lo que dice Juan 21:3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y mira lo que dice la palabra. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Mira, esta era ya la tercera vez que Jesús se había presentado ya resucitado. Pero me impacta porque Pedro le dice a sus amigos, vamos a pescar. ¿Sabes qué? Pedro había perdido toda esperanza de que Dios le había hablado, de lo que Dios le había hablado a él, del ministerio que él tenía. Pedro ya había perdido todo eso porque él le había negado a Jesús 3 veces. Él le había fallado. Y yo creo que la vergüenza de Pedro era muy fuerte y le habrá pensado en su corazón, yo ya lo negué, ya le fallé. Todo lo que me dijo Jesús, creo que ya lo perdí. Y él decidió volver a su antiguo oficio, ir a pescar. Pero me impresiona porque Jesús lo va a buscar. Y si tú sigues leyendo, él le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Está diciendo, me amas más que todo lo que estás haciendo, que tu oficio. Dice, yo quiero que apacientes mis ovejas. Y me impresiona porque Pedro le dice, Jesús, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo.
Y es allí donde Dios le vuelve a entregar al ministerio y le vuelve a recalcar y a decirle que Él iba a ser la cabeza de la iglesia, que Él iba a ser el precursor de un avivamiento tan grande sobre la tierra. Y que no importaba si le había fallado o no, sino que Dios sabía que Pedro le amaba de verdad. Es por eso que aquí simbológicamente Pedro se había sacado la ropa, se había sacado el cinturón y él se vuelve a ceñir, se vuelve a preparar, porque Dios lo había llamado. Era la voz de Él. Hoy quizás tú te sientes así, quizás piensas que le fallaste a Dios, quizás la vergüenza no te deja acercarte a Él, pero yo quiero decirte que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de oportunidades. No importa cuánto le fallaste, no importa cuánta vergüenza tengas hoy, no importa el pecado que hayas cometido. Un fin de semana como hoy, la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario nos justificó, nos hizo aceptos otra vez para entrar en su presencia. Y hoy no pienses que estás solo, hoy no pienses que Él te abandonó, hoy no pienses que Él no está. Hoy quizá nuestros pensamientos o nuestra mente no nos alcanza para comprender los designios de Dios. Y mira qué impresionante, porque esta pandemia podía haber pasado en cualquier otra fecha y pasó justo en medio de Semana Santa. Pasó en medio de un momento como hace 2000 años pasaron los discípulos, un momento de aflicción, un momento triste, un momento duro para ellos. Pero ese momento duro, ese momento de aflicción, escúchame bien esta palabra, ese momento de soledad, de tristeza, ese momento donde ellos pensaron que su ministerio se había caído, se había perdido. Ellos pensaron que todo lo que Jesús había hecho por 3 años había sido una mentira de un día para otro. Era el momento más glorioso para sus vidas y también para toda la humanidad. Hoy yo vengo a decirte que quizás este tiempo para ti, eso es un tiempo duro, es un tiempo difícil, es un tiempo de angustia, de tristeza, de aflicción. Pero yo vengo a decirte que para Dios es el momento más glorioso y más eterno. Dios está haciendo cosas tremendas. Quizás tú piensas que Él no está haciendo nada, pero Él está trabajando a tu favor. Quizás piensas que no lo sientes, quizás piensas que Él no está contigo, pero yo vengo a decirte en el nombre poderoso de Jesús que hoy Él está trabajando, Él está obrando a tu favor. Amén. Y mira, para terminar, yo quiero llevarte una palabra, es lo que dice Efesios 3:20. Es una palabra poderosa y me gusta mucho. Efesios 3:20. Si lo puedo buscar en tu Biblia, mira lo que dice la palabra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes por qué termino diciéndote esta palabra? Porque hoy quizás tú no entiendes el momento que estás viviendo. Hoy quizás no comprendemos lo que está pasando. Pero dice la palabra que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Hoy yo quiero decirte que Dios quiere darte algo mucho más grande de lo que estás pidiendo o de lo que estás entendiendo. Las cosas de Dios son mucho más gloriosas y mucho más profundas de las que tú y yo podemos llegar a entender o comprender. Así como pasó hace 2000 años atrás, los discípulos pensaban que todos habían muerto. Un fin de semana como hoy pensaron que todos se había desvanecido delante de ellos de un día para otro. Pero ¿sabes qué? Ese fin de semana fue el fin de semana más glorioso desde la eternidad. Es por eso que ese día, ese tiempo marcó un antes y un después. En la historia, la cruz marcó un antes y un después. Fue algo glorioso lo que pasó y lo que sucedió. Hoy yo quiero entregarte esta palabra, decirte que no estás solo, que quizás estás pasando un momento de tristeza, pero así como Jesús le dijo a los discípulos, van a tener tristeza, pero va a haber gozo, viene un gozo sobre sus vidas, un gozo que van a sentir completa salvación, un gozo que es para toda la eternidad. Así que hoy yo vengo a decirte, aguántate, resiste, porque Dios va a hacer cosas poderosas en tu vida, Dios va a hacer cosas grandes. Un fin de semana como hoy, Él se glorificó y Él lo vuelve a hacer también en tu vida. Así que yo te bendigo a través de esta palabra. Yo quiero orar por ti, bendecirte y declarar bendición sobre tu vida. Padre, yo oro. Yo clamo, Señor, por cada uno de los que están hoy mirando, Señor, esta reunión. Yo te pido que tú les alcances. Yo te pido que tú les bendigas de una manera poderosa, de una manera gloriosa, Señor.
Así como esta palabra hoy trae esperanza sobre nosotros. Quizás hoy en nosotros hay tristeza, Señor, pero yo declaro que el gozo va a venir, Señor. Amén. Yo declaro que va a amanecer y la bendición de Dios va a estar sobre cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es la aflicción, si es enfermedad, si es la economía, si es quizás depresión, si es tristeza, si es una vida emocional golpeada. Pero yo declaro, Señor, que el gozo viene en la mañana. Amén. Que el gozo va a venir sobre nosotros, Padre. Gracias. Que tu bendición, Señor, se va a volver a sentir de una manera poderosa. Hoy quizás estás ausente, quizás para algunos, como aquellos que pasaron, que iban camino a Maús, como los discípulos que volvieron a hacer lo que hacían antes, Señor, pero tú estabas haciendo cosas gloriosas, Señor. Aún en el mismo infierno estabas derrotando al diablo, allí mismo, Señor. Yo te doy gracias porque ese velo se rasgó, Señor, Amén. para que tengamos comunión contigo todos los días, Gracias. Señor. Cosas eternas, cosas gloriosas estabas haciendo, y aún hoy nos tomamos esas promesas y esas palabras, Señor, de bendición para nosotros. Yo te agradezco por este mensaje y declaro, Señor, un fin de semana en victoria, Amén. sabiendo que tú estás con nosotros, Padre. Amén. Yo te agradezco por tu presencia y por cada uno de los que están oyendo. Declaro bendición sobre ellos y te pedimos cosas mucho más abundantes, Señor, cosas que no llegamos a entender, cosas que no llegamos a pedir, son las que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.